Puntos Cardinales. Y comenzamos nuestra sección de crónicas de viajes con una periodista que se ha desempeñado como presentadora de televisión, locutora, reportera en diferentes medios nacionales e internacionales. Está residenciada en España y se define a sí misma como una apasionada de la cultura y la creación de contenido, y es por eso que tiene un canal de YouTube con más de 22,000 suscriptores donde busca mostrar historias rompedoras. Y ella es Goiseder Azúa y hoy nos contará cuál fue el viaje que marcó un momento especial en su vida. Bienvenida, Goiseder. Bienvenida, un gusto recibirte. Ay, qué maravilla. Pues muchísimas gracias por este espacio, de verdad encantadísima de poder estar con ustedes aquí cruzando el océano en solo segundos, digo yo. Mira, Goiseder, tú eres prácticamente trotamundos y no solo porque tu trabajo como periodista te ha llevado a cubrir conflictos o eventos en distintas partes, sino porque además has tenido pasión por los viajes y has recorrido y te has asentado en distintos países. ¿Cuál ha sido quizás ese viaje, ese encuentro con otra cultura que te ha marcado? Mira, realmente, como bien dicen, desde chama he tenido la oportunidad de viajar, bueno, con mis papás en Venezuela, de verdad, de una manera maravillosa. Ya después con el deporte, también yo practiqué gimnasia rítmica, estuve 1 mes y medio en Cuba, imagínate, cuando tenía 13 años, que para mí eso era una gran oportunidad. Después con el Miss Venezuela, estuve en Nigeria, bueno, viajé también a Inglaterra por el Miss Mundo y allí se me abrió una ventana de oportunidades y ya después con el trabajo de mi esposo nos fuimos a vivir a Australia y fue en Australia, que además es un país increíble, que ha sido un viaje de vida total, en lo personal y en lo profesional, porque allí hice la revalida de periodismo, entonces bueno, adquirí como otras cosas que realmente mi Venezuela amada no me las había dado, digo en el sentido de expandirme a otros eventos mundiales, ¿no? Y allí, por el mismo hecho de emigrar, que fue la primera vez que lo hice, porque después de ahí empecé a viajar y a vivir en otros países, bueno, se dio la oportunidad de irme a Camboya. Entonces, en Camboya, que eso fue en el año 2009, empecé a trabajar en una ONG que se llama Cambodian Hope Association, es un orfanato que está dedicado al cuidado completo de niños, también en materia educativa, de alimentación. Es una casa muy muy rural, entiendo que todavía existe, y bueno, fue una oportunidad tremenda de verdad para adentrarme en unos temas que yo como venezolana, como joven, no había vivido y de verdad que me enfrentó a un mundo que me ha dado mucho, ¿no? ¿Cuántos años viviste en Camboya? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en Camboya estuve 2 meses, estuve en Australia 3 años, ¿ok? Lo que pasa es que allí ¿qué sucedió? En Australia yo me fui por el trabajo de mi esposo, y trabajaba en Owens Illinois, que es la empresa que bueno, en ese entonces no había sido expropiada, hace empaques de vidrio. Y allí surgió la oportunidad de vivir en Melbourne, que es una ciudad al sureste de Australia, muy pegada a Tasmania, es muy bella, por cierto. Y bueno, por un evento personal del primer golpe migratorio, me sentía muy triste, necesitaba caos, necesitaba una movida interesante en mi vida, y tenía una oportunidad de hacer un trabajo en un tiempo que tenía de vacaciones en la universidad, y bueno, dije, bueno, esto ha sido algo que siempre me ha encantado, el trabajo de voluntariado, y contacté con una ONG, con esta que les dije, Cambodian Hope Association, y bueno, y me fui a trabajar a la ciudad de Phnom Penh, la capital de Camboya, y bueno, estuve trabajando con 35 niños en una casa, ayudándolos, como dije, en materia de educación, de enseñarles un poco del inglés, sobre todo el trabajo personal, cariño, niños desde, bueno, imagínate, desde los, 1 añito hasta los 13, 14 años,
y bueno, fue una experiencia tremenda porque en ese momento yo no tenía hijos, y fue darme cuenta también que realmente uno puede sumar valor en cualquier parte del mundo, ¿no? Y todo lo que yo aprendí de ellos y lo que ellos también y les dejé a ellos fue un lazo muy estrecho. ¿Qué fue quizás lo que más te sorprendió de una cultura distinta y de una sociedad que además también ha pasado por sus conflictos y sus periodos de mucho dolor, ¿no? Sí, totalmente. Camboya, imagínense, en los años 70 ellos vivieron una revolución de Khmer Rouge. Los Khmeres en donde, rojos. exactamente, ellos por el Partido Comunista tuvieron unos años de devastación en donde el 20% de la población murió, muchos quedaron abandonados. Muchos empezaron a hacer vida a partir de los años 70, bueno, con muy pocas condiciones, la sociedad se rompió por completo y ha sido un país muy pobre, pero lo que más me llamó la atención es la sonrisa, la empatía que tiene la gente. Miren, ustedes van por las calles de Phnom Penh y es una locura el tráfico. Yo me movía siempre en mototaxi, y mira, la gente en chancletas, con burros, con todo, o sea, y no hay semáforos prácticamente, pero tú no vas a escuchar una corneta allí, de verdad, y es un nivel de estrés digo yo, de los occidentales, pero para ellos es el día a día, ¿no? No vas a escuchar insultos, la gente gritando, como digo, a pesar del dolor, esa gente ha sabido despertar o vivir en una armonía ya más espiritual. Entonces realmente eso fue lo que más me conmovió. Y eso es una característica de los países del sureste de Asia, realmente. Goiseder, el 95% de los camboyanos son budistas. Eso tiene que influir muchísimo en eso que tú percibiste allí, ¿no? Y de hecho, exactamente, como la religión es tan importante, yo llegué al orfanato donde estaba, es un orfanato cristiano, que también es una excentricidad en ese país. Total. Y era así, muy bonito que bueno, que ver a esos niños en la mañana, bueno, a veces solo teníamos una donación de arroz al día y rezábamos con el poco arroz que recibíamos, ¿no? Evidentemente uno ya estando allí hacía algún aporte económico para comprar más comida, pero tampoco podías excederte, que es lo que decían ellos, porque si hoy, por ejemplo, yo les hacía un mercado completo, mañana no lo iban a tener y pasado, entonces ellos preferían ser más austeros en las cosas que tenían, ser más agradecidos para poder soportar el día a día. Mira, a mí me tocó también, o sea, un día bueno, con las conchas de la patilla se hacían sopas porque no había otro alimento, o de repente estos niños les regalaban zapatos y algunos zapatos venían rotos y lo que me pedían era pegamento para pegarlos, algunos nunca en su vida habían comido chocolate, o sea, hay cosas de las que realmente uno las da por sentado en nuestros países que cuando vas a otras ciudades u otros momentos de vida, pues te das cuenta que apreciar las cosas que se tienen es lo más importante de todo y eso es lo que les permite a ellos crecer y agradecer. Goiseder, ha pasado mucho tiempo desde 2009 y la Goiseder que estuvo en Camboya no es la que está hoy radicada en España, eres mamá, has tenido la oportunidad, como tú misma dijiste, de emigrar varias veces y eso es un proceso transformador que te obliga a repensarte. ¿Qué te acompaña de Camboya hoy? Me acompaña, por ejemplo, ahora que soy madre, me acompaña el agradecimiento, me acompaña el cariño, me acompaña también ser más agradecida con lo que tengo, sobre todo teniendo hijos y tomando en cuenta que a veces uno está por consentir o por educar, que quieres darle, pues no, tienen que aprender a valorar lo que tienen y que a veces el exceso de cosas no te hacen feliz, ¿no? La oración me parece importante, a pesar que, por ejemplo, una de las cosas que ya son un temazo, aquí en España, un país católico, hay cosas que por ejemplo, oye, te privan o no de meterte completo en una iglesia. Yo soy católica, pero por ejemplo, mis hijos no han hecho la primera comunión.
No porque no la quiera hacer, sino porque, por ejemplo, aquí en España son 3 años para preparar a los niños. Y no es como en nuestro país, que se hace mucho más fácil. Sí, y ese es uno de los temas de los migrantes que están viviendo aquí, que muchos no hacen la comunión porque son 3 años, tienes que ir, que si los viernes a las 7 de la noche llevar a los muchachitos, pues a la iglesia todos los domingos, entonces con las actividades y todo, bueno, pero más allá de eso, es el agradecimiento, es cultivar la espiritualidad y bueno, de verdad, sumar. O sea, yo me he dado cuenta que la voy, exacto, es trabajar por la gente. Igual me sucedió cuando estuve en la frontera con Ucrania con los refugiados. O sea, hay mucha conexión siempre de nuestra carrera periodística con el valor social, con el aporte que podamos dar, ¿no? Y sobre todo escuchar muchas historias. Entonces, yo creo que esa sensibilidad también que tenemos en Venezuela con nuestros propios problemas y nuestras dificultades, y también con la actitud positiva del venezolano para afrontarlas, esto me ha acompañado siempre, y es por eso que siempre le he visto como que la otra parte a las dificultades, y siempre me llevo lo mejor de cada lugar. Muchas gracias, Goiseder Azúa, por esta entrevista tan interesante. Camboyana, muchas gracias. No, ustedes ahora me han dejado aquí inspirada. Dios mío, yo no sé con quién voy a hablar ahora con todo esto. Goiseder Azúa es corresponsal en España de TVB Network, productora audiovisual, creadora del espacio Esgoy en YouTube y el canal Rompedoras. 4:56, nosotros